Bueno, ahí abajo hay varias versiones en ese mismo programa donde estás. Búsqueme la RBA, la Reina Valera actualizada. La RBA. Vamos a leer de esa versión que es un poquito más apegada al texto. Vamos a leer el pasaje que sigue. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. El famoso pasaje de cuando Jesús, Reina Valera tiene el título de Jesús anda sobre el mar, pero yo le cambié el título a ese pasaje, y el título que le puse, lo borré ese y le puse pasando al otro lado, y no pequé por hacer eso, porque los subtítulos los puso un hombre, no Dios. Los títulos y subtítulos de la Biblia no son palabra de Dios. Porque usted va a decir, oye hermano, dice la Biblia que cualquiera que quite una tilde de la palabra. No, los títulos y subtítulos los puso un teólogo para poder seccionar la escritura, ¿verdad? Pero de acuerdo a la revelación que Dios me da a mí, el mensaje que me da, así le pongo yo el título. Entonces, el título que yo puse para este mensaje, o ahí para este texto, la revelación que hay es que hay un mandato de Dios, hay una orden de Dios. Este año Dios nos ha traído, ¿verdad que nos ha traído puros mandatos? Lo que Dios quiere. Entonces, este año Dios nos dice que debemos de pasar al otro lado. Cuando tú me hablabas, yo te entendía, aunque no te dije nada. Pero hay una sensación de insatisfacción que yo le dije, Señor, Dios guarde, pase con la misma bendición del 2010. El 2010 estuvo excelente, precioso, de todo rico, todo bonito, pero necesitamos más. Necesitamos más. El religioso se conforma con la bendición de ayer. El Hijo de Dios que tiene apetito quiere más. Diga, hay más. Hay más. En Dios hay más. Y yo le decía toda esta semana pasada, Señor, danos más. Danos más. Y Dios me dio esa palabra. Vas a tener que pasar al otro lado. ¿Quieres más? Vas a tener que pasar al otro lado. Dice, después de hacer semejante milagrote, milagrazo, milagrón, no sé cómo decir. Dice el texto que enseguida, Jesús enseguida dice, así que apresuraba el asunto. Jesús hizo, espérense porque no estoy en la versión que tenía que estar. Enseguida dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Ya estoy en la versión que es. Otra vez, Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Dice, no se me quiere poner esta versión. Y ahora sí, Dios santo, está rebelde. Es que aquí hay una palabra clave. En Reina Valera, en toda la Reina Valera, dice lo mismo, como yo se lo acabo de leer a usted. Solo en la Reina Valera actualizada y en todas las otras demás versiones de NBI y otras, dice de esta manera como está usted viendo ahí en el texto. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Esa es la diferencia. Hizo pasar a sus discípulos a obligarnos. Hay una terrible diferencia. Una tremenda diferencia. Otra vez, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, el otro lado del lago.
el otro lado del mar, como quiera decirse, mientras que él despedida a las multitudes. Una vez despedida a la gente, subió al monte para orar a solas. Cuando llegó la noche, estaba allí como solo, diga solo. Y dice que la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra. Y fue entonces cuando dice que estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia, diga la cuarta vigilia de la noche, Jesús no llegó a la primera vigilia, Jesús no llegó a la segunda vigilia, Jesús no llegó a la tercera vigilia, llegó a la cuarta vigilia. Le voy a decir por qué llegó a la cuarta vigilia. Jesús fue a ellos caminando sobre el agua, pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡ay! ¡Un fantasma! Y gritaron de miedo. Estoy dramatizando porque usted entiende. Lo dijeron: ¡ay! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les habló diciendo: ¡ten ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Entonces el gallardo Pedro respondió y le dijo, eso se lo pongo yo: Señor, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo el Señor: Pedro! Y dice que Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. E inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Escuche, este pasaje Jesús revela 3 milagros. El primero es el mismo caminando sobre las aguas. El segundo es que hace que Pedro pueda caminar sobre las aguas. Y el tercer milagro es que él calmó tal tempestad que había. La calmó. Ahora, Jesús, escuche, este año Dios nos obliga a ir a la otra orilla. Dios pone una demanda sobre nosotros, porque nosotros hemos puesto una demanda sobre Dios de que queremos más, de que necesitamos más, queremos subir a los niveles más altos, queremos subir a dimensiones más altas. Entonces Dios tiene que obligarnos a ir a la otra orilla. Yo le dije: Señor, si tú no lo haces, si tú no nos obligas, nosotros nos vamos a quedar estancados. Y yo quiero irme de aquí. Todo el sentido de la palabra. No quiero quedarme aquí otro año más. Quiero subir de nivel. Entonces debemos este año pasar al otro lado. Diga: pasar al otro lado. Tienes que pasar al otro lado. El otro lado significa otro nivel, significa otra dimensión, significa otro mover, un mover mayor, una dimensión mayor. Pero hay una demanda para eso. Lo que usted hizo en 2010 no va a ser suficiente para este año. Se lo advierto de una vez. Por más bueno que sea, lo más que usted se sacrificó, lo más que usted le dio a Dios en 2010 estuvo bueno, pero si usted quiere más, va a tener que dar más este año. Nos espera la otra orilla, el otro lado, porque existen 2 lados. Uno es donde está la multitud,
es donde Jesús está dándole pan a la multitud. Un lado es donde hay pan, mucho pan, solo el pan, 12 cestas sobró. Pero hay dos niveles, uno la multitud y otro los discípulos. La multitud son los que se quedan de ese lado, disfrutando del pan, comiendo del pan, apreciando el pan. ¡Qué buena palabra aquí! ¡Qué excelente palabra! Y están come, pero se quedan de ese lado sentados. Y se conforman con eso. Pero Dios dice, ya deja la orilla del pan. Ahora ve a la otra orilla. No obliga a la multitud a ir a la otra orilla. Es a los discípulos a los que los obliga a pasar al otro lado. Les dijo, ya es suficiente. Aquí estuvo muy bueno, ya milagrazo. Aquí lo querían coronar rey. Porque hermano, un hombre que debe comer a la multitud de santo, Dios es un rey. Nunca esa nación va a padecer de hambre. Entonces enseguida dice que Jesús hizo pasar a sus discípulos al otro lado. Antes de que me los contaminen esos, porque también querían hacerlo rey. Estaban pensando hacerlo rey. Dígale a su compañero, no te quedes en la orilla del pan. No te quedes en la orilla de la palabra. Hay más. Hay otro nivel que nos está esperando. Hay otra dimensión que nos está esperando. Hay otro mover que nos está esperando.